partes de vulnerabilidad. Les agradezco mucho su tiempo y atención. Muchas gracias, Felipe. Buenos días con todos y con todas. Bueno, como ya nos presentaron, mi nombre es Fanny Friend, pertenezco al CIFEN, y pues en esta presentación nos gustaría contarles un poquito, que conversemos un poquito acerca de estos estudios de vulnerabilidad que seguramente ustedes han escuchado o los han tenido a la mano. ¿Y cómo nacen estos estudios? ¿Cómo debemos comprender estos estudios? Y cómo también los podemos aplicar en nuestro quehacer, ¿no? Estamos trabajando con instituciones que tienen que ver con la toma de decisiones y es bastante importante tener un estudio de estos como una herramienta, como un insumo, ¿no? No es todo. Hay muchos otros instrumentos que se pueden usar, pero pues un estudio de vulnerabilidad siempre es bueno para saber en qué estado está el sistema en el que estamos estudiando. El siguiente, por favor, Felipe. El siguiente. Ok, entonces al igual que Felipe, es bueno que podamos repasar algunos conceptos, que pensemos un poquito cuando hablamos de riesgo climático y vulnerabilidad, a ¿qué pensamos, valga la redundancia? ¿En qué pensamos cuando hablamos de riesgo? ¿En qué pensamos cuando alguien nos dice eres vulnerable o tienes un sistema vulnerable? Cuando hablamos de riesgo sabemos que es la propensión de que pueda ocurrir un impacto. Cuando no tenemos en buen estado un sistema, digamos así, su sensibilidad se encuentra un poco deprimida o su capacidad de respuesta o adaptación se encuentra afectada, podemos decir que se puede correr un riesgo a que tenga un impacto. El impacto es un riesgo no bien manejado o mal manejado. Entonces, en este contexto podemos decir que este riesgo está compuesto por algunos factores como por ejemplo la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. La amenaza nosotros no podemos trabajar mucho porque la amenaza es algo inminente, algo externo que no se puede simplemente manejar, ¿verdad? Como por ejemplo los eventos hidroclimáticos extremos, los fenómenos hidroclimáticos extremos, que cada vez están dándonos que hacer y que están formando parte de todos los desastres que están ocurriendo en nuestro planeta. Sí, la exposición la podemos manejar, la vulnerabilidad también, pero pensemos un poquito qué es el peligro o la amenaza. Sabemos que tiene que ver con una potencial ocurrencia de un suceso de origen natural o antrópico. Las amenazas pueden ser no solamente naturales, sino también antrópicas. Y en esto tenemos mucho que ver nosotros, ¿no? Y que pueden manifestarse en un lugar específico y siempre que exista un elemento expuesto podemos hablar de que existe una amenaza. ¿Sí? De lo contrario, pues podemos pensar que es un evento adverso, un evento extremo, pero si no tenemos una exposición, pues no tenemos a nadie amenazado, ¿cierto? Entonces la exposición como tal son todos esos factores, son los medios de vida, son los ecosistemas, la población, la infraestructura, que puede verse afectada por este evento adverso, por esta sequía, por esta lluvia intensa, que puede transformarse en una inundación, por un huracán, por un terremoto, por cualquier evento que pueda constituirse en una amenaza, inclusive un evento de origen antrópico. ¿Sí? Y por otro lado, la vulnerabilidad es toda esa propensión que tiene un sistema a verse afectado por estos eventos adversos. ¿Sí? Entonces, la vulnerabilidad como tal tiene que ver mucho con la sensibilidad de un sistema y también la capacidad de adaptarse y también de recuperarse. Y sobre la capacidad de adaptación y la resiliencia vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, en esta lámina que ustedes ven hacia el lado izquierdo, pueden observar un gráfico que es muy conocido por parte del IPCC. Siempre lo están usando en sus reportes y cada vez es como que se adapta un poco más a cómo se va actualizando esto del riesgo, el conocimiento del riesgo, y nos dice lo mismo: el riesgo está compuesto por una vulnerabilidad, por unos peligros y por una exposición.
Siempre que tengamos la interacción de estos tres, podemos hablar de riesgo. ¿Sí? Y tiene que ver con unas condiciones climáticas o antrópicas y unos procesos socioeconómicos que van a estar de la mano con la vulnerabilidad. Sí, nosotros somos socioeconómicamente, no estamos fortalecidos socioeconómicamente, también somos vulnerables. ¿Sí? Y bueno, esta parte donde dice emisiones y cambios del uso del suelo son uno de los factores que nos hacen más vulnerables, porque siempre está cambiándose esto, ¿no? Siempre están aumentando el tema de las emisiones y también está cambiándose el uso del suelo, están cambiándose los bosques por zonas urbanas o por expansión agrícola, etc. Entonces, se cambia el equilibrio del ecosistema y eso también nos vuelve más vulnerables. Y este grafiquito que ustedes ven acá, simplemente para ilustrar todo lo dicho anteriormente, si tenemos un elemento expuesto, tenemos una amenaza. La vulnerabilidad es que ese elemento expuesto está sobre una mesa y tengo un niño jugando con un balón. Entonces, es muy probable, ¿sí?, que si ese niño lanza el balón y el jarrón está sobre la mesa, ¿sí?, y la mesa no está, digamos, o el jarrón está pegado a la mesa o no tiene una capacidad para adaptarse a ese golpe, entonces tiene el riesgo de caerse y romperse. La siguiente, por favor. Ok, entonces aquí, pensando un poco en el tema de las amenazas climáticas, específicamente en amenazas climáticas, y también en la función de la comisión, estamos hablando de una comisión para la variabilidad climática, ¿sí? Entonces tenemos, de acuerdo a lo que ya también nos explicó Felipe, tenemos algunos fenómenos que están de la mano, o que van de la mano con la variabilidad climática. Dentro de eso tenemos las sequías, las lluvias intensas, las heladas. La sequía siempre se trata de un déficit, ¿no? Y para eso tenemos también la mesa que estudia el déficit de precipitación, que se puede traducir en una sequía. No necesariamente si hay un déficit hay una sequía, pero una persistencia de estas condiciones de déficit puede transformarse en una sequía. Unas lluvias intensas, las lluvias intensas también tienen como eventos asociados las inundaciones, los deslaves, y todas estas situaciones, estos eventos que pueden darse cuando hay lluvias que persisten en el tiempo, tanto en tiempo como en volumen y en espacio. ¿Sí? Las heladas también son eventos que tienen que ver con un descenso de temperatura y que principalmente podrían afectar al sector agrícola en ciertos lugares. Siguiente. Cuando hablamos de vulnerabilidad, entonces, hablamos de unos factores de sensibilidad y de capacidad adaptativa. Aquí nada más recordar un poquito esta historia que nos contaban en la escuela o nos contaban los papás sobre los tres cerditos, ¿no? ¿Quién no se sabe la historia de los tres cerditos? Bueno, este es el mejor ejemplo para poder explicar qué es la vulnerabilidad. Los tres cerditos, cada uno quiso hacer su casa de acuerdo a su conocimiento, puede ser a su necesidad, puede haber sido a como le pareció conveniente, ¿verdad? Una de palitos, otra de pajitas, pero el que más se esforzó construyó su casa de ladrillo sabiendo y conociendo su amenaza. Y aquí va un tema muy importante, debemos aprender a conocer nuestra amenaza, ¿sí? Pasando al tema climático, tenemos dentro de Colombia algunas instancias y principalmente el IDEAM, que es el rector de la información climática meteorológica. Entonces debemos aprender a interpretar sus boletines y sus recomendaciones. Y cuando digo algunas, también me refiero a otras instituciones que generan recomendaciones a partir de la información climática que genera el IDEAM y que pueden ser de mucha utilidad para la toma de decisiones. Entonces, conocer la amenaza es bastante importante. Y el cerdito que mejor se preparó fue el que entendió la amenaza que representaba el lobo, ¿verdad? Construyó su casita de ladrillos y por ende, cuando ya el lobo fue a querer derrumbar su casa, él estaba preparado y no pasó nada, ¿sí? Entonces, primero, entender y aprender a conocer la amenaza. Segundo, prepararnos. Mejorar nuestra capacidad de adaptación, reducir nuestra sensibilidad
y mejorar también nuestra capacidad de resiliencia. Siguiente. Analizando un poco más al interior de esta palabra vulnerabilidad, tenemos dos términos que ya les mencioné anteriormente. La sensibilidad y la capacidad adaptativa o de adaptación. Y entre en paréntesis tenemos resiliencia. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre estos dos términos. Antes de avanzar a esta diferencia, a explicarles un poquito de qué se trata esta diferencia, debemos conocer que la sensibilidad es todo lo que me hace a mí más frágil. Todas las características de mi sistema, puede ser de mi cuerpo, ¿sí? Que me hacen más sensible a que si una persona viene con una gripe, por ejemplo, yo pueda infectarme, ¿sí? O contagiarme de esa gripe. Lo mismo ocurre con los sistemas humanos, con el sistema ambiental, el sistema ecológico. Si están dentro de su sistema deprimidos, es muy probable que si ocurre un evento, sí puedan verse afectados. Esa es la sensibilidad. La capacidad adaptativa tiene que ver un poco más con estas expresiones del cambio climático, ¿no? O sea, estos cambios que se dan a largo plazo y que los sistemas tienen que estar preparados para poder adaptarse paulatinamente a esos cambios. La diferencia con la resiliencia es que la resiliencia es la capacidad que tiene un sistema para restablecerse, ¿no? O recuperarse de manera, digamos que más inmediata que si habláramos de eventos relacionados con el cambio climático. La resiliencia, entonces, podría decirse que es más usada para eventos de variabilidad climática, ¿sí? Que son más súbitos, o sea, que tienen un menor plazo, un menor tiempo en lo que ocurran, ¿sí? Siguiente. Ok, entonces, para poder analizar la vulnerabilidad, es importante que pensemos un poco en cuáles son los factores que componen esa vulnerabilidad. Y cada sistema tiene unos indicadores, debe estar compuesto por unos indicadores. Entonces, cuando hablamos de vulnerabilidad de la población, podemos pensar en unos indicadores que nos puedan dar información de cómo está el sistema económico, cómo está el sistema social, ¿sí? El sistema cultural. ¿Sí? Cuando hablamos si vamos a analizar un sistema biológico, por así decirlo, o más vinculado a la parte ambiental, podemos pensar un poco en todo lo que tiene que ver con la parte biofísica, ¿sí? También se incluye dentro de esto la gobernanza, ¿sí? Entonces, todo para poder entender cómo se comportan o cuál es el estado de sensibilidad, de capacidad de adaptación, resiliencia de los sistemas, es importante poder identificar cuáles son los indicadores que forman parte del componente biológico, de la gobernanza, del componente institucional, del componente económico, social y cultural. Sí, y para ello es necesario poder acudir a las fuentes de información oficial. ¿Por qué? Porque un estudio de vulnerabilidad como tal debe tener un tiempo en el que se actualice. ¿Ya? Regularmente se actualizan con cada cambio de censos, por ejemplo, porque es importante usar información socioeconómica y eso nos da los censos de población y vivienda. Sin embargo, hay otros indicadores que son actualizados a corto plazo, ¿sí? Porque pues los censos regularmente son actualizados cada 10 años aproximadamente, dependiendo del país. Entonces, puede mantenerse la información social, económica, pero pueden hacerse actualizaciones en otros indicadores. Eso depende mucho de la necesidad que tenga el técnico y el tomador de decisión para poder usar esta información en su planificación. Siguiente. Ok, entonces haciendo un resumen. La amenaza son todos estos eventos adversos de origen natural o antrópico, ¿sí? Tenemos unos factores de vulnerabilidad de los sistemas socioeconómicos, humanos, y ecosistémicos, ¿sí? Y cuando hay una interacción, cuando hay una
digamos que cuando tenemos estos eventos naturales extremos, ¿no? Y tenemos un elemento expuesto, podemos hablar de amenaza. Y la vulnerabilidad tiene que ver con el estado de sensibilidad y capacidad de adaptación o resiliencia que tienen estos elementos expuestos para poderse, digamos, preparar o para poder resistir un impacto, ¿sí? Y como tal, pues el impacto ya se refleja en pérdidas de bienes, vidas, heridos, damnificados, daños en infraestructura. Todo lo que ya viene después de que ocurre un evento, pues se transforma en un desastre, ¿sí? Cuando hablamos de capacidad, de resiliencia, recordemos que estamos hablando de corto y mediano plazo, ¿sí? Y cuando hablamos de capacidad adaptativa es cuando analizamos eventos, la siguiente por favor, eventos más relacionados con el cambio global, que son de largo plazo, ¿sí? Dentro de estos eventos, fenómenos asociados a la expresión del cambio climático o el cambio ambiental global. Y ahí hablamos entonces de capacidad adaptativa, ¿sí? Para resistir o recibir un impacto y recuperarse. Siguiente. Ok, pero ¿cómo entonces usamos toda esta información? ¿De dónde sale? ¿Cómo se logra tener estos estudios que de por sí son complejos? ¿Por qué son complejos? Porque se necesita de tener una articulación entre la comunidad, entre los técnicos y los tomadores de decisión. Tiene que ser un instrumento que parta del conocimiento de la comunidad, de las percepciones de la comunidad sobre los eventos hidroclimáticos extremos, sobre los cambios que están habiendo en su localidad, ¿sí? Esto combinado con el conocimiento técnico y la necesidad de tomar decisiones, entonces da como resultado un estudio que puede ser usado como instrumento para la toma de decisiones. La siguiente. Ok, entonces, en este orden de ideas, tenemos una información que es usada o que es producida a partir del monitoreo hidroclimático o de condiciones hidroclimáticas, ¿sí? Por un lado, como ven, tenemos el reporte del IDEAM de las condiciones del pronóstico del tiempo. Tenemos unas recomendaciones que se genera a partir del boletín semanal para el sector agrícola. Y también hay otras recomendaciones que hacen las mesas técnicas agroclimáticas regionales o departamentales, ¿sí? Que usan la información del IDEAM para el sector agrícola. Sí, en el caso de las corporaciones también usan esta información generando recomendaciones hacia el sector ambiental. Entonces, toda esta información debe ser consumida por la Comisión Técnica Nacional Asesora de Variabilidad para la Variabilidad Climática, perdón, ¿sí? Y esta comisión es la que, a partir de la identificación de cada uno de los eventos, activa sus mesas de trabajo, ¿sí? Y se reúnen, toman decisiones y se generan políticas, ¿sí? De acuerdo a lo que ya se está observando, de los cambios de la ocurrencia de eventos hidroclimáticos extremos. Siguiente, por favor. ¿Sí? Recordando un poco que las instituciones que forman parte de la Comisión Técnica Nacional de Variabilidad Climática, pues son las que estamos presentando ahora, y son responsables de orientar las políticas y planes y programas para la reducción del riesgo de desastres, ¿no? A través de planes de mitigación, de planes de respuesta, de recuperación, de eventos asociados a la variabilidad climática. La siguiente, por favor. Y aquí es importante también pensar en que existen otras instancias que son las entidades no permanentes, como los institutos, las ONGs o los institutos de investigación, que también colaboran para llegar a este fin. Entonces, volviendo a la figura anteriormente expuesta, es importante tener una concepción para la creación de políticas a nivel nacional, para llegar a lo local, ¿sí? Y se parte de lo local en cuanto a la generación de conocimiento para poder
tomar decisiones a nivel nacional, porque es importante saber qué es lo que ocurre a nivel local. ¿Sí? Esto de aquí es bastante importante tenerlo en cuenta. Sí es verdad que se generan políticas a nivel nacional para llegar a lo local, pero también se necesita saber qué está ocurriendo en el territorio para poder hacerlo de manera real, ¿no? Siguiente. Y considerando un poquito los casos de estudios que ya hemos trabajado dentro del CIFEM, en el proyecto de Enfrentando el Cambio Climático, perdón, de Cuencas Climáticamente Resilientes, un proyecto que se hizo con la USAID. Ahí partimos de este trabajo con la comunidad, como ven ustedes. Tuvimos trabajos con la comunidad, pero también tuvimos trabajos con técnicos de los municipios. Y con ellos se pudo levantar información sobre las condiciones de vulnerabilidad, ¿sí? Y cómo los eventos hidroclimáticos extremos los estaban impactando, y a partir de ello, entonces se fue construyendo un estudio. El siguiente, por favor. ¿Sí? En donde se identificó la vulnerabilidad por factores sociales, compuestos por una vulnerabilidad por pobreza, por acceso a alimentos, por educación, por fuentes de trabajo, por infraestructura, ¿sí? Donde se vio que la mayor vulnerabilidad estuvo en la parte alta de la cuenca, con 3 sectores rurales principales, y acá en la interpretación de los datos podemos ver que, por ejemplo, el tema del acceso a alimentos fue uno de los indicadores que mayor sensibilidad aportó. Sí, mayor sensibilidad aportó. Sí, y el tema de la educación también, el acceso a la educación en uno de los sectores rurales también, por ejemplo, el acceso a infraestructura fue uno de los temas que impactó un poco más, y que ayudó a entender un poco que se debía trabajar sobre estos indicadores de infraestructura. Cabe mencionar que para poder aproximarnos a la vulnerabilidad por pobreza, tuvimos que usar una serie de indicadores que estaban vinculados al tema de pobreza. Lo mismo con acceso a salud, lo mismo con la educación, con fuentes de trabajo y con infraestructura. Siguiente. En el caso de factores naturales, se analizó cuál era la vulnerabilidad de los recursos hídricos ante deslizamientos e inundaciones como eventos asociados a las lluvias intensas, ¿sí? Y también la vulnerabilidad de la biodiversidad y de sectores y de los servicios ecosistémicos. Para el caso de recursos hídricos, que es lo que, sí, acá estamos mostrando específicamente los resultados de la vulnerabilidad por deslizamientos para ambos componentes. Entonces, en el caso de recursos hídricos se usaron indicadores como la dotación hídrica, la infiltración, balance hídrico, erosión. Y en el caso de biodiversidad usamos el estado de intervención de los ecosistemas, de acuerdo a las zonas de vida de los ecosistemas, las áreas protegidas, la presencia de áreas protegidas, ¿sí? La sensibilidad a deslizamientos. Esto fue bastante importante para poder delimitar un poco dónde ocurren esas amenazas. Y como resultado tuvimos que las cuencas, estas microcuencas eran las más afectadas por deslizamientos en cuanto a recursos naturales y en cuanto a biodiversidad, factores naturales, perdón, y recursos hídricos. La siguiente, por favor. Como instrumentos, resultados de estos estudios, tenemos una guía práctica para la construcción de estudios de vulnerabilidad que se realizó a partir de este estudio que se hizo, ¿sí? Y que se tuvo una fase de entrenamiento hacia los técnicos de los municipios y de la corporación, la Corpo Caldas, y quedó como resultado esta publicación, esta guía que la podemos compartir con ustedes. En esta guía se muestra paso a paso cómo se construye el estudio y cómo se analizan los resultados. Considerando un poco que no es una caja negra, sino que es un proceso, digamos, práctico y que puede ser empleado, puede ser desarrollado por los técnicos de los municipios. Luego de esto tenemos una propuesta de incorporación de los términos de cambio climático en instrumentos de planificación territorial,
¿sí? Y finalmente, esta propuesta fue usada justamente cuando se hizo una actualización del POT de la ciudad de Manizales. Entonces también fue considerado estos resultados de vulnerabilidad dentro de la construcción del POT. La siguiente. Otro ejemplo que les traemos ahora es un estudio que se hizo con la prefectura del Guayas en Ecuador, donde a partir de un estudio de vulnerabilidad se hizo la estrategia provincial de cambio climático de la provincia del Guayas. En esta vamos a pasar un poquito más rápido. La siguiente, por favor, Felipe. ¿Sí? Entonces, dentro de los objetivos del proyecto estaba realizar un análisis de vulnerabilidad, desarrollar una plataforma y luego capacitar a las autoridades sobre cómo interpretar estos estudios y cómo usarlos dentro de sus planes de desarrollo y de la estrategia como tal. Entonces, este estudio de vulnerabilidad tuvo una componente social, económica y ambiental. Y si se dan cuenta, pasamos lo mismo que les comenté al inicio, se usan principalmente estos tres ejes: social, económico y ambiental. Siguiente, por favor. Entonces, se usaron una serie de indicadores para describir la vulnerabilidad social, ¿sí? Y también para describir la vulnerabilidad ambiental. Dentro de la vulnerabilidad social, la población, la parte sociocultural, los servicios y de la capacidad de adaptación social, tenemos la educación, esto va a depender mucho, son muy dinámicos, ¿no? Y va a depender mucho de las necesidades del territorio. Siguiente, por favor. Esto con respecto a la vulnerabilidad económica, algunos factores que hicieron parte de la vulnerabilidad económica y de capacidad adaptativa económica. En el caso de la provincia, pues como es una provincia altamente productiva, agroproductiva, entonces tenemos todo lo que tiene que ver con la actividad agrícola, acuícola, turística y pues, de construcción, ¿no? Y de capacidad adaptativa teníamos el acceso a energía, a movilidad, conectividad, a acceso al agua, todos estos insumos. Siguiente, por favor. En la parte ambiental se hizo una vulnerabilidad de factores naturales y otra de factores antropogénicos degenerativos. Entonces, la de factores naturales era el estado del ecosistema como tal para poder hacer frente a eventos de variabilidad climática. Ahora, los que tenían que ver con vulnerabilidad por factores antropogénicos y degenerativos eran todas estas actividades antropogénicas que estaban afectando a los ecosistemas, como por ejemplo contaminación, expansión del área urbana en zonas agrícolas, por ejemplo. Siguiente. Como resultado, tuvimos que una de las parroquias, la que ustedes ven acá hacia su izquierda, pintada en rojo, más afectada, con mayor vulnerabilidad, es la parroquia Valle de la Virgen, ¿sí? Y que, bueno, todos los indicadores daban como resultado que esta era la parroquia en la que deberíamos intervenir. Terminó el proyecto con la prefectura del Guayas, se lanzó la estrategia provincial de cambio climático y a la par también tuvimos otro proyecto para la conservación de la cordillera costera, donde se identificó otra vez a esta parroquia y entonces a partir de ese proyecto se implementaron medidas de adaptación. Siguiente. Entonces fue como un proceso, ¿no? Partimos del trabajo con la comunidad, se hizo el estudio de vulnerabilidad, se creó la estrategia y también se implementaron medidas. Entonces aquí, como ustedes ven en estas fotos, estas eran las condiciones en las que tenían, por ejemplo, una albarrada donde tomaban agua para consumo, tomaban agua los animales y también tenían actividades agrícolas y ganaderas. Entonces, no era un agua segura para esta población. Entonces, a través de este proyecto de la cordillera costera, siguiente por favor, se pudieron implementar medidas para mejorar la calidad de vida, la siguiente por favor, de estas personas, de esta parroquia. Sí, el proyecto se llama Enfrentando el Cambio Climático en la Cordillera Costera del Ecuador. Y ahí participaron algunas instituciones, ¿sí? Y a partir de esto se conformó un consorcio para la conservación de la cordillera costera. Siguiente, que todavía está vigente y trabajan para la conservación de la cordillera.
Bueno, estas fueron de parte de las actividades desarrolladas en el marco de este proyecto, a partir de un análisis de vulnerabilidad, donde, bueno, se hizo aquí nuevamente un análisis de vulnerabilidad y también se coincidió de que esta parroquia era una de las más afectadas. Entonces tuvimos como base la información de la prefectura, pero que también se hizo un estudio específicamente para el área de intervención y coincidieron en que esta parroquia era una de las más afectadas. Entonces se hicieron convenios de conservación, se implementaron fincas análogas, sí, para poder mejorar la calidad de vida de estas personas. El siguiente. Listo. Entonces, dentro de las medidas tomadas se hizo un redimensionamiento de la capacidad de Albarrada. En el caso de Valle de la Virgen, se hicieron unas cercas de protección para Albarrada, se instaló un tanque elevado con una electrobomba para poder usar esta agua y proveerla al resto de la población que vive ahí en esta parroquia, y se mejoraron las capacidades de las comunidades para poder entender y mejorar sus problemas, porque no es solamente ir y solucionar un poco el tema o mejorar las condiciones de la Albarrada, sino también mejorar las capacidades de las personas que viven en la comunidad para que no vuelvan a caer en los mismos errores de contaminación del agua. Siguiente. Creo que es la... Sí. Se hicieron cercas vivas. Actualmente tenemos un nuevo proyecto para la misma zona, donde pudimos, después de 5 años aproximadamente, ver cómo fue el avance y la evolución de este proyecto, que pues ya terminó hace algún tiempo, y vimos que en realidad esto sí había valido la pena, todas estas acciones realizadas ahí. Siguiente. Y bueno, dentro de las medidas de adaptación que se implementaron, pues las fincas análogas, de forestería análoga, las fincas agroforestales, la recuperación de barradas y riberas de los ríos, renovación de cafetales en el caso de agricultores que querían cambiar querían cambiar el uso del suelo, o sea, dejar de talar o de tener una agricultura, digamos, abrasiva, ¿no? O sea, perdón, no tengo ahorita exactamente la palabra, por cambiar este tipo de agricultura, por intensificada, ¿sí? Por volver a otras buenas prácticas, sí, como por ejemplo la renovación de cafetales y diversificar un poco los cultivos. A eso quería mencionar. Sí, y otra de las medidas fue la recuperación de ribera de los ríos. Siguiente. Sí, y bueno, este es el consorcio para enfrentar el cambio climático en la cordillera costera, que se generó a partir de los resultados de este proyecto, donde todos los que forman parte de la cordillera costera se unieron, que fueron 3 provincias, sí, para poder trabajar en pro de la cordillera costera. Siguiente. Y bueno, finalmente mostrarles que bueno, todas estas experiencias en vulnerabilidad han sido condensadas en una publicación que tiene el CIFEN del 2018, con más de 10 años de trabajo en cuestiones de vulnerabilidad, que es la guía, la guía comprendiendo la vulnerabilidad y los riesgos y los impactos para la resiliencia climática. Es una publicación del CIFEN que los invitamos a consultar y pues a tener a la mano como un instrumento, como una guía de trabajo. Y otras publicaciones, la siguiente por favor, que salieron como resultado de este proyecto de la cordillera costera para la implementación de medidas de adaptación. Muchas gracias.